Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en el interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor, no funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un 7.º piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Creo que estarán conmigo en que el inicio de 1984, la famosa novela de George Orwell, es un excelente arranque para nuestro episodio de hoy. Un capítulo en el que vamos a tratar de dar respuesta a dos preguntas cuyo futuro está totalmente ligado. ¿Qué nos ha traído y nos traerá en los próximos años la tecnología en materia de seguridad ciudadana? ¿Y qué impacto tendrán esos avances tecnológicos y esas herramientas en nuestra intimidad, en la protección de nuestros derechos? Bien, podríamos también preguntarnos, ¿nos acercamos hacia esa antiutopía de 1984 o es más necesario que nunca ese control para protegernos? Soy Asier Gil, bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Retomamos nuestro podcast en su segundo año de vida. Ya saben que cerramos el 2024 con un viaje al pasado, al fascinante mundo del Antiguo Egipto. Y ahora cogemos de nuevo las riendas de la actualidad y nos adentramos en una de esas nieblas que nos gustan. Nieblas muy espinosas, con polémicas, con puntos oscuros, con debates que no admiten blancos y negros. No me negarán que la videovigilancia pública, con sus normativas, con sus procedimientos, con la reflexión que abre en torno a la invasión de la privacidad, no es un tema tan intrincado como seductor para todos aquellos que, como usted y como yo, ansiamos beber en el pozo del conocimiento. Para eso estamos aquí. Déjenme exponerles 3 cuestiones que fijen un poco el contexto por el que nos vamos a mover en este episodio. Número 1, un punto obligado. ¿Cómo ha evolucionado la videovigilancia en un mundo impactado de lleno por el avance impetuoso de las nuevas tecnologías? Todos somos conscientes de que durante las últimas décadas la videovigilancia pública ha pasado de ser un recurso limitado a una herramienta que es completamente omnipresente en las ciudades. No hay más que salir a las calles para rendirse a la evidencia. El número de cámaras instaladas en grandes núcleos urbanos ha crecido exponencialmente, permitiendo a las fuerzas de seguridad monitorizar espacios públicos y con ello prevenir o perseguir delitos. Y no hablamos solo de cámaras. En Madrid, por ejemplo, el 22% de todas las cámaras que hay instaladas cuentan ya con inteligencia artificial, lo que permite a la Policía Municipal hacer un seguimiento íntegro de cualquier elemento o de cualquier persona. Desde la comisaría, los agentes pueden hacer búsquedas o seguimientos de objetos, animales, matrículas. Pueden incluso pedirle a la inteligencia artificial que busque, por ejemplo, a una persona que lleve una camiseta de color claro y un pantalón de color oscuro y que determine por dónde ha estado transitando. Lo sé, enseguida salta la pregunta. ¿Reconocen caras? Pues sí, la tecnología permite a la policía rastrear las caras, aunque se supone que únicamente cuando haya una denuncia. En Madrid, por seguir en la capital de España, hay ya 367 cámaras de videovigilancia. Barcelona anunció por su parte a finales del pasado año un proyecto para dotar a la policía municipal de 500 cámaras de videovigilancia en las calles de la ciudad condal. Y Niza, por darles otro dato, en Francia cuenta con más de 3.500 cámaras. Número 2. Como es obvio, todos los avances tecnológicos han de estar acompañados de un marco legal que regule su utilización y que, como en este caso, proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso vemos en las calles señales que nos notifican de la existencia de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, o sabemos que las autorizaciones para acceder y para emplear las imágenes recogidas están sometidas a criterios de proporcionalidad y necesidad que se han establecido por la legislación y que están supervisados por los tribunales. Pero como suele pasar, la tecnología corre siempre mucho más rápido que la ley. Y salta nuevamente otra pregunta. ¿Cómo se garantizan los controles para evitar usos abusivos o desproporcionados de estas herramientas? Y el número 3, el debate social que está en la calle.
¿Estamos ante un incremento positivo de la seguridad o sufrimos una invasión de nuestra privacidad? Esa tensión se palpa muchas veces y las voces más críticas denuncian que la expansión de la videovigilancia podría derivar en una sociedad de un control excesivo en la que la intimidad de la ciudadanía estuviera comprometida. Por eso les decía que 1984 nos venía como anillo al dedo. Pero hay más, como que la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes y el reconocimiento facial suscita inquietudes sobre la precisión de estas tecnologías, sobre su posible sesgo y sobre el riesgo de discriminación. Los tribunales en estos casos parece que están sosteniendo la preponderancia de la seguridad. El Tribunal Supremo, sin ir más lejos, avaló el pasado año la decisión de una comunidad de propietarios de instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes del edificio para proteger la seguridad de los vecinos y de sus bienes. Entendía el Supremo que la medida era proporcionada porque se habían producido actos de vandalismo y desestimaba así la demanda que había sido interpuesta por una vecina contra la decisión de su comunidad de instalar un sistema de videovigilancia porque consideraba que se vulneraba su derecho a la intimidad. Les cuento que de todo esto, sobre todo del empleo de esta herramienta tecnológica por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, hablaremos en UNED Tudela durante un curso que comienza el 13 de marzo. Bajo el título Seguridad Ciudadana, Videovigilancia Pública y Protección de Derechos Fundamentales, en esta formación se analizarán las imágenes y datos obtenidos por los diferentes sistemas de videovigilancia desde la perspectiva de su valoración en la instrucción judicial y como prueba en los procedimientos judiciales, junto a un conocimiento de su uso y los marcos y requisitos jurídicos y procedimentales para su empleo en la investigación criminal. También se realizará un abordaje de la incursión de la inteligencia artificial en el ámbito de la videovigilancia, la seguridad pública y la delincuencia, así como su aplicación a la investigación policial y judicial. Y por último, se expondrán las posibilidades jurídicas y técnicas respecto a la posibilidad del intercambio y aprovechamiento de datos compartidos por diferentes cuerpos policiales. Las matrículas ya están abiertas y pueden encontrar toda la información en nuestra página web unedtudela.es. En este curso, profesionales de diferentes ámbitos expondrán sus puntos de vista acerca de la videovigilancia pública y hoy contamos con dos de sus ponentes para que nos ayuden a encontrar la salida de, como les he dicho antes, pues una niebla muy espesa y profunda. Ellos son, y paso ya a saludarlos, Óscar Muñoz Tabernero, profesor tutor de UNED Tudela, intendente en segunda actividad y letrado de Servicios Jurídicos Municipales. Buenos días, Óscar. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Y también vamos a hablar con Juan Carlos Zapata Ijar, magistrado y presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a los dos. Vale, muchísimas gracias a ambos por estar hoy aquí con nosotros y ayudarnos a, pues eso, a arrojar luz en un tema que, como he dicho, no está exento de polémica. Para empezar, me gustaría saber, Óscar, ¿cómo habéis percibido desde los cuerpos y fuerzas de seguridad la evolución tan veloz de la tecnología en vuestras labores de vigilancia y protección ciudadana? Porque ha variado mucho vuestro trabajo en los últimos años. ¿Qué posibilidades os ha abierto la instalación de estas cámaras en las calles? Bueno, pues yo diría que claro, evidentemente los sistemas de videovigilancia en las vías y espacios públicos van ligados al desarrollo tecnológico, es decir, el vertiginoso desarrollo tecnológico que se está dando, tanto del software como de la inteligencia artificial que ha entrado, pues digamos, de pleno en este ámbito, y todas las herramientas que se han venido desarrollando pues han supuesto un importante cambio en la manera de trabajar de los cuerpos policiales, puesto que contamos, digamos, con lo que podríamos denominar una vigilancia permanente en los espacios públicos. Ahora bien, a mí sí me gustaría destacar que esto puede tener un carácter como mínimo ambivalente. Quiero decir, lo que no podemos permitirnos, bajo mi opinión, en ningún caso, es creer que la extensión de los sistemas de videovigilancia pública puede sustituir el trabajo policial en las calles. Eso en ningún caso, ¿de acuerdo? Sí. Viene a ser una herramienta más de apoyo, algo que facilita la prevención y luego la posible investigación o represión de los ilícitos penales o administrativos, pero en ningún caso podemos permitirnos el pensar que eso va a sustituir el trabajo policial de los agentes en las calles. Y lo digo por un motivo, si me permitéis. Sí. Yo he visto últimamente, por lo menos en el ámbito que más conozco, que es el de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero que no se me escapa, que en el resto de las comunidades autónomas de toda España siguen una evolución paralela y parecida. Que en muchos núcleos rurales, zonas rurales, sobre todo en la zona rural,
un detrimento del número de agentes disponibles y de la vigilancia por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen atribuidas estas competencias, pretende ser sustituido por la instalación de cámaras de videovigilancia. ¿Eso puede tener algo de positivo? Sí, pero yo también diría que puede tener algo de negativo cuando nos pensamos que esa instalación de sistemas de videovigilancia puede sustituir la presencia de recursos humanos en la zona. ¿Por qué? Porque evidentemente un sistema de videovigilancia permite lo que permite, es decir, acreditar y visualizar e intentar identificar qué es lo que ha ocurrido en un determinado momento, en un ilícito administrativo o lo más habitual, en un delito, para que nos entendamos, que se ha cometido y por cuyos presuntos autores o partícipes en el mismo han pasado por esa zona que está videovigilada. Pero no lo evita, ¿de acuerdo? Entonces, claro, un sistema de videovigilancia siempre tiene potencia y tiene la máxima efectividad y eficacia cuando hay personal, recursos humanos policiales que lo están gestionando en directo. Es decir, que ante la comisión y la noticia de la comisión de un delito, inmediatamente, a través del uso de esos sistemas de videovigilancia, pueden apoyar a los recursos humanos que están actuando sobre la zona. Pero el pretender, como parece que se está entendiendo en muchos casos, que núcleos rurales muy pequeños, donde no hay fuerza y cuerpo de seguridad que esté gestionando ese sistema de videovigilancia, más allá del posible efecto disuasorio que puedan tener, van a evitar la comisión de actos delictivos, yo creo que es una postura muy arriesgada y muy equivocada. Eso es lo que quería plantear. Sí, porque siguiendo la línea de lo que estabas comentando, yo quería también que quedara claro un poco cuál es el objetivo principal que tiene implementar estos sistemas de videovigilancia en nuestras ciudades. Porque son una herramienta disuasoria, os permiten actuar al momento para evitar delitos o sus imágenes se emplean a posteriori, o igual las tres cosas, no lo sé. Yo diría que son las tres cosas, es decir, por un lado es una herramienta disuasoria. Eso está acreditado que los sistemas, la instalación de sistemas de seguridad, en este caso son pasivas, de videovigilancia, pues hacen que se reduzca el riesgo, al menos, de la comisión de delitos. Pero más allá de ello, la importancia que tiene un sistema de videovigilancia es el apoyo a la actuación policial. Es decir, mientras una patrulla se dirige al lugar donde se ha tenido conocimiento de que se ha cometido un acto delictivo, la persona que está en central con ese sistema de videovigilancia que puede operar y gestionarlo, puede ir visionando hacia dónde, pues, por ejemplo, se fugan los presuntos partícipes en el delito, qué es lo que está sucediendo en ese mismo momento en el lugar al que se dirigen, prevenirlos, alertarlos, apoyarlos, etc. Y luego, por supuesto, la vía reactiva, es decir, todo ello queda grabado, esas imágenes quedan grabadas y quedan a disposición, pues, de otras fuerzas y cuerpos de seguridad que tengan como competencia la investigación correspondiente y, por supuesto, del Poder Judicial, de los juzgados y tribunales, para cuando las determinen o las requieran. Y bajo tu punto de vista, Óscar, y también en base a tu experiencia, ¿cómo crees que es de eficaz la videovigilancia, la prevención y la resolución de delitos? Es eficaz. Yo creo que eso queda fuera de toda duda. Ahora bien, es eficaz siempre y cuando sea una videovigilancia, para mí, en mi opinión, que esté gestionada las 24 horas, es decir, que tenga recursos humanos con posibilidad de gestión de ese sistema durante las 24 horas. Si no, esa eficacia disminuye de un modo muy sensible. Pero de un modo muy sensible. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, si os parece. Sí. Que creo que es muy ilustrativo. Pues ha extendido en muchos municipios de 50, 40 habitantes la instalación de sistemas de videovigilancia. Claro. Imaginemos que nos enteramos de que ha ocurrido un delito cuando han transcurrido 8 días. Y entonces descargamos las imágenes. Y lo que vemos allí es un vehículo con una matrícula tapada y los presuntos autores encapuchados. ¿De qué nos sirven esas imágenes? Quiero decir, ¿pueden servir para luego apoyar una investigación de la policía judicial o de la fuerza y cuerpo que tenga la competencia? Puede ser, pero no produce o no llega al nivel de eficacia y efectividad que realmente
debemos requerir de un sistema de videovigilancia. Uh-huh. Yo creo que una de las incógnitas que muchas veces preocupan a la ciudadanía es saber también cómo se gestionan, cómo se almacenan y al final cómo se protegen los datos y las imágenes que han sido recogidos por estas cámaras. ¿Qué se hace con toda esta información? Bueno, la legislación es muy estricta a este respecto, ¿de acuerdo? La legislación de protección de datos exige desde unas medidas de seguridad máximas, tanto en cuanto a quién puede acceder a la visualización de esas imágenes, quién puede extraerlas, quién puede almacenarlas, de qué modo, a quién se pueden entregar, los niveles de seguridad que todas las administraciones públicas debemos cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad instaurado. Es decir, en el ámbito, evidentemente, en seguridad no hay certeza del 100% en absolutamente nada. En este ámbito de la seguridad nunca podemos afirmar que haya una seguridad del 100%, pero los niveles de seguridad que se establecen por tanto el reglamento de la Unión Europea como la legislación de protección de datos, la Ley Orgánica 3/2018 que tenemos en vigor y que aplicamos, así como el Esquema Nacional de Seguridad, es altísimo. Es altísimo, con una trazabilidad en todo momento y con un uso de las imágenes muy estricto para qué destino, cuándo se deben eliminar, cuándo se deben destruir, o a quién y cómo se deben o se pueden entregar. Por lo tanto, en ese ámbito, en el ámbito de la protección de datos, es altísimo. Quiero decir, la ciudadanía puede estar perfectamente tranquila en ese ámbito, puesto que se es muy estricto y se es muy cuidadoso en cuanto al respeto a los derechos, a un derecho fundamental como es el de la protección de los datos de las personas y la posible injerencia que tenga el uso de un sistema de videovigilancia en los mismos. Y los agentes que trabajan o que trabajáis con estas herramientas, ¿recibís algún tipo de formación específica o es la general que os ha hecho entrar en esa profesión? Bueno, no. Lo que se procura es que los agentes que trabajan directamente sobre la gestión del sistema de vigilancia tengan una formación específica en materia de protección de datos, tengan, además de la gestión del software, que se maneje específicamente dependiendo del sistema que tenga cada municipio o cada fuerza y cuerpo de seguridad, pero se procura que tanto que el acceso limitado con contraseñas, quién puede acceder, cómo se puede acceder, qué se puede hacer, etcétera, etcétera. Así que se procura que tengan una formación específica, porque las responsabilidades que se asumen de todo tipo, principalmente disciplinarias e incluso de carácter penal, si se cometiera cualquier tipo de negligencia grave o incluso dolosa con este tipo de datos protegidos, pues son muy graves, claro. Uh-huh. También me gustaría que echáramos una pequeña ojeada a los avances tecnológicos y desde luego aquí tenemos que hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se integra la inteligencia artificial en el análisis de las imágenes? ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales ventajas y riesgos que tiene esta tecnología? Pues mira, yo así te voy a decir, yo no soy un experto en esa materia, además en el curso, en la jornada presencial, contamos con la máxima experta, en mi opinión, en el ámbito incluso internacional, no solo de España, que es María Josefa Ridaura, de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Es una auténtica experta en la materia, además es la líder en numerosas investigaciones sobre ella, y ella nos hablará más de ello. Claro, a mí además de policía, yo soy ciudadano, evidentemente, y ese binomio no lo puedo romper en ningún caso. Y claro, que a mí la inteligencia artificial, quizás más por desconocimiento que por lo que pueda conllevar ella, a mí me da miedo en el sentido, me produce cierto temor en el sentido de que al final esto que llamamos inteligencia artificial, por mucho que lo llamemos inteligencia artificial, yo creo que no deja de ser fruto de la inteligencia humana. Es un fruto, ¿no?, de la inteligencia humana. Y claro, esa inteligencia artificial, al final, por lo que se mueve es por determinados logaritmos, etcétera, etcétera, y con esa capacidad de aprendizaje que tiene. Claro, ¿qué ocurre si esa inteligencia humana que pone en marcha, es una hipótesis, ¿de acuerdo?, que pone en marcha esa inteligencia artificial aplicada a estos sistemas de videovigilancia, introduce un sesgo? ¿De acuerdo? Sí. Un sesgo de carácter racial, un sesgo de carácter social, un sesgo de carácter, no lo sé,
Entonces, claro, no podemos confiar plenamente sin, por supuesto, tenemos con nosotros a un magistrado que es un auténtico profesional y experto en esta materia, pero no podemos dejar, ¿de acuerdo?, de tener un control, en mi opinión, que además debe ser ejercido por el Poder Judicial, como el poder independiente que tenemos aquí en nuestro país, en nuestro Estado de Derecho, para evitar que se puedan incurrir a través de la aplicación de la inteligencia artificial y, por lo tanto, en definitiva, de lo que al final van a ser decisiones automatizadas en sesgos, en prejuicios, en estereotipos y demás que pueden determinar un perjuicio para determinadas personas en virtud de esos rasgos. Yo ahí me produce todavía, quizás más por desconocimiento, como digo, ya para eso estoy totalmente esperando con ansiedad a escuchar a la experta, que creo que es una grandísima suerte para nosotros tenerla en Tudela. Pero lo poco que conozco en ese ámbito a mí me produce cierto temor. Cierto temor por lo que he conocido de la toma de decisiones automatizadas en otros aspectos. Y ya para terminar, también me gustaría que echaras un poco la mirada al futuro y el futuro más inmediato. ¿Y qué crees que nos espera? ¿Que se va a aumentar el número de cámaras instaladas en los espacios públicos? ¿Y tú crees, cómo crees que debería sentirse el ciudadano ante la aparición de cada vez más y más cámaras en las calles? Hombre, pues a ver, que se van a seguir implementando, es decir, aumentando el número de cámaras en los espacios públicos, y ya no solo las fijas, sino las móviles que acompañan a los vehículos policiales, incluso a la propia uniformidad y a los propios agentes, esos dispositivos de grabación unitarios que ya aportan esos uniformes, los drones que cuentan con cámaras, etcétera, etcétera. Claro, a mí, desde la perspectiva de un ciudadano que nada tiene que temer en las vías por los actos o las conductas que yo desarrollo en las vías y en los espacios públicos, y confiando que el sistema de protección de esos datos y el uso de esos datos va a ser acorde a la legalidad vigente, pues a mí no me produce ningún temor, ¿de acuerdo? Sí. Ahora bien, yo sí que puedo entender, ¿de acuerdo? Es decir, quiero a ver si lo expreso de una manera un poco mejor. Yo creo que, claro, cuando estamos... tenemos que tener en cuenta una cuestión que es importante. Los sistemas de videovigilancia actualmente en España están regulados por una ley orgánica que es del año 97. ¿De acuerdo? Sí. Pensemos en los años que han transcurrido y que tenemos una regulación que, en mi opinión, está absolutamente obsoleta. Claro. Esa regulación, en ese momento, se estableció sobre la posible injerencia o vulneración de un derecho como es el de la intimidad. Claro, y yo ahí discuto. Yo ahí, desde mi opinión, desde mi perspectiva, yo discuto porque yo considero que hasta dónde puede llegar el grado de protección del derecho a la intimidad por lo que tú haces en una vía o espacio público. Claro, entonces yo lo que considero es que donde se debe, digamos, centrar la legislación y la protección en la injerencia de derechos fundamentales es en la protección de los datos, precisamente. Ya ha venido a decir algo, y bueno, algo no, cuestiones muy importantes, una ley orgánica, la 7/2021, en estos aspectos, pero donde nos debemos ceñir es en la protección de esos datos, es decir, que esos datos, porque al final lo que obtienen las cámaras de videovigilancia son imágenes y por lo tanto son datos biométricos de las personas. Son datos protegidos. Y si habláramos de identificación de rostro, etcétera, etcétera, ya hablaríamos incluso de datos protegidos de carácter especial, con lo cual la restricción para su uso y su tratamiento es mucho mayor. Pero bueno, a mí lo que me importa es que esos datos que se obtienen, la protección de esos datos, en definitiva, sea lo suficientemente sólida para evitar cualquier uso ilegítimo o espurio de esos datos que se obtienen en la vía o en los espacios públicos. No me preocupa mi derecho a la intimidad siempre y cuando esas cámaras estén situadas en una vía o espacio público, porque no olvidemos que en España, que parece que es algo que no se... hay tanta legislación, tanta regulación para la cuestión de la videovigilancia por las fuerzas y cuerpos de seguridad,
pero que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas porta uno o dos móviles en sus bolsillos y que esos son cámaras móviles que van grabando en las vías y los espacios públicos. Con lo cual a mí no me preocupa tanto eso, siempre que cuando, vuelvo a insistir, no sea en un ámbito privado, sino en las vías o espacios públicos, sino lo que se hace con esos datos que son obtenidos. Ahí es donde yo creo que debemos incidir de una manera muy seria y establecer un sistema o una serie de mecanismos que sean eficaces y solventes a la hora de evitar o, si ocurre, castigar cualquier uso inadecuado de los datos personales que se obtienen con estos sistemas. Usos inadecuados o posibles filtraciones, ¿no? Entiendo. Exactamente, sí. O usos inadecuados que luego pues aparecen donde no deben aparecer o utilización para objetivos o de modo que no está legalmente establecido. Ahora preguntaremos también eso a Juan Carlos. Es un auténtico privilegio poder contar contigo en este podcast. Creo que la primera pregunta que debo hacerte es la que todos estamos pensando ahora mismo. ¿Cómo ve un magistrado el equilibrio entre la necesidad de una seguridad ciudadana con cientos de cámaras en las calles con la protección de los derechos fundamentales de la población? Pues bueno, yo creo que, ante todo, muchas gracias por invitarme y saludo a Óscar también. Y bueno, encantado de estar en este podcast. Y yo simplemente quiero decir que el ordenamiento jurídico, como ha dicho Óscar, es muy exhaustivo y yo creo que tenemos herramientas suficientes para poder hacer conectar las dos cosas, seguridad y derecho de la intimidad. También ahí tenemos que tener en cuenta que esto es ordinario en cualquier ejercicio de derechos públicos y privados. Y tenemos que tener en cuenta que la protección fundamental en cuanto a este tema se le da en la protección de datos, pero también en el mismo derecho a la intimidad. Eso yo creo que los tribunales lo han dejado muy claro. La intimidad no solamente... también me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Óscar en el sentido de que en una vía pública, pues el ejercicio del derecho de la intimidad es menor. Yo no creo que sea exactamente eso lo que han dicho los tribunales. Los tribunales han dicho que incluso en la vía pública pues hay un ejercicio de intimidad, tú tienes que sentirte especialmente protegido. Hay zonas y zonas. Estoy pensando, por ejemplo, en una misma terraza de un café. Ahí se ha hecho público y mucho más a partir de la pandemia, que la terraza de un café es casi como el café mismo. No sé si me estoy explicando. Sí. La situación de la intimidad no es lo mismo en una vía pública en la que estás andando, y, en fin, incluso en una plaza, en un concierto, en fin, como la vida es tan variada y el ejercicio de una función pública de seguridad es tan amplio, pues yo creo que los tribunales, cuando tenemos que controlar este tipo de cosas, tenemos que ir a la situación concreta de cada caso. Yo creo que eso la jurisprudencia lo ha dejado muy claro. Mecanismos hay. Hay una agencia de protección de datos que yo creo que hace su función. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos tienen que saber que es una materia sometida al derecho de la Unión Europea. Está unificado, por tanto, en los 27 países de la Unión Europea la protección de datos. Tenemos un reglamento y tenemos una ley estatal que así lo determina. Yo creo que es una ley estatal, ágil en cuanto a la protección de derechos. Y luego pues hay muchos mecanismos. Yo también diferenciaría muy bien los que son mecanismos de protección previos y mecanismos de protección posteriores a la vulneración del derecho, ¿no? Pero yo creo que nos dará tiempo de explicarlo posteriormente. Sí, de hecho es que me gustaría también preguntarte qué criterios legales deben cumplirse para que las imágenes que han sido captadas por estas cámaras en espacios públicos sean admitidas después como pruebas en procesos judiciales. Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferenciación entre, y lo ha hecho muy bien Óscar, porque en su doble condición, ¿no?, de profesor y de policía, yo creo que lo ha dicho muy bien. Hay que distinguir muy claramente lo que podemos denominar como videovigilancia policial de lo que son grabaciones por particulares. Yo creo que ahí es muy importante. Y también es muy importante que se sepa un poco cuál es el mecanismo de autorización de una y otra, porque a partir del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea seguimos teniendo la misma reglamentación que ya ha dicho Óscar, que es bastante antigua, ¿no?, de 1997, en relación a las cámaras que instala la policía, ¿vale?, por decirlo de una manera, policía en su sentido amplio, incluso las administraciones públicas también, y luego las cámaras que podemos instalar cualquiera.
Cuando estaba estudiando este tema, me hizo particular gracia que, bueno, yo tengo un perrito en casa, lo dejamos a veces solo, y hemos puesto una cámara, una cámara como pueden instalar los papás que están viendo al bebé, en fin, el mismo tipo de cámara. Pues fijaos, esa cámara es una cámara IP, esto no es que yo sea un experto, sino que lo acabo de ver, y es una cámara IP que tiene un tratamiento. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta quién entra, lo ha dicho también muy bien Óscar, el tema de la entrada por internet en la grabación de las imágenes tiene que ser especialmente cuidadoso para la protección de derechos y la garantía de la protección de datos. Bueno, es decir, estamos rodeados de cámaras y habría que diferenciar muy claro lo que es la vigilancia policial de lo que son las vigilancias privadas. En el acceso también, como medio de prueba y la validez de la medida de prueba penal, pues es de unas garantías distintas, lo tenemos que saber, de otros ordenamientos jurídicos. Hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, en los temas de entorno laboral, de cámaras que instalan los empresarios para controlar el trabajo de los trabajadores o incluso para otras cosas. ¿Cómo influye el conocimiento que tienen de esas cámaras, de lo que graban esas cámaras en decisiones empresariales graves, como puede ser incluso el despido, ¿no? Hay jurisprudencia en relación a personas cuáles son los requisitos que tiene que tener esa grabación para, si has obtenido la idea clara de que, por ejemplo, un cajero se queda con el dinero de Mercadona, por decirlo de una manera clara y que todo el mundo lo entienda, eso vale o no en un procedimiento de despido. Quiero decir, la jurisprudencia ha ido matizando temas muy importantes, como puede ser, por ejemplo, la información al trabajador. Hay que informarle al trabajador de la cámara, esos son derechos previos. En fin, yo creo que son temas que la jurisprudencia va matizando y tenemos en cuenta también que en una materia tan delicada y que es una materia que está tan sometida a las nuevas tecnologías, la jurisprudencia también va evolucionando. El Tribunal de Derechos Humanos incluso ha llegado a asuntos de España en relación a las grabaciones sobre la pertinencia de un despido. Han llegado incluso al Tribunal de Derechos Humanos con jurisprudencia, bueno, pues vacilante. Hay veces en el sentido de qué requisitos se necesitan para unas cosas u otras. ¿Y el ciudadano puede confiar en que hay garantías de que la instalación de estos sistemas de videovigilancia pública cumplen todas las normativas de protección de datos personales y de privacidad? Sí, bueno, en cuanto a la videovigilancia policial, es un procedimiento muy rígido. Hay una comisión que además preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, en la que autoriza las cámaras públicas, ¿vale? Estoy hablando de las cámaras que instalan las policías y las administraciones públicas en la vía pública. Por unos criterios muy rigoristas, que me parecen bien, pues entonces esas tienen autorización, ¿vale? Sin embargo, las cámaras privadas, estas autorizaciones además son para un año y hay que renovarlas. Hay que justificar la proporcionalidad y el sentido de esa cámara, lo que no significa, además, que toda cámara valga para todo. La ley, el reglamento de protección de datos nos está diciendo también que lo que no debemos grabar, no lo debemos grabar. Y tiene que estar limitado a un fin, ¿vale? Esto se ve también en la nueva regulación de las autorizaciones para las cámaras privadas. Si nosotros nos metemos en la página web de la Agencia de Protección de Datos, nos vamos a encontrar con que la propia Agencia de Protección de Datos nos dice cómo tenemos que hacer si queremos poner una cámara, por ejemplo, en lo que ha sido comentado anteriormente, en una comunidad de propietarios, en un garaje, en nuestra propia vivienda. ¿Qué tenemos que hacer con una cámara que solo sea simulada? Y ahora lo que hay que hacer es, en el caso de este tipo de cámaras, pues ya no es necesario, como antes, inscribir un fichero que se llamaba, y basta con una autorización, bueno, no es en realidad una autorización, sino lo que se denomina un registro de actividades, ¿vale? Tú tenemos que hacer un registro de actividades que está en la propia Agencia de Protección de Datos y sobre todo lo que quiere controlar la Agencia de Protección de Datos es que haya un responsable de esa información y que sobre el que debamos ejercer el control y el ejercicio de los derechos. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es cómo ejercitamos nuestros derechos frente a captación de imágenes, ¿vale? Yo creo que esto es lo relevante en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de la persona, de todos, porque tenemos que tener en cuenta que la Constitución española
Y el Convenio de Derechos Humanos Europeo lo que nos establece es que hay unos derechos que son intangibles. Nosotros tenemos derecho a la intimidad y tenemos que hacerlo valer ante todo. Dentro del contexto judicial, ¿cuáles son los desafíos que tenéis encima de la mesa para mantener la integridad y la cadena de custodia de estas imágenes recopiladas a través de cámaras de videovigilancia? Hay unos derechos de acceso que se llaman, están regulados en el Reglamento de Protección de Datos y en la ley, y por supuesto hay una cadena de custodia. Sobre todo lo que hay es un responsable de ese tratamiento, de esa información, ¿vale? Es un responsable que además, según la ley, tiene que cumplir pues muchos criterios en cuanto a la protección de estos datos. No es lo mismo, evidentemente, grabar las imágenes en la puerta de tu casa y que solo veas la puerta o una parte de la calle, ¿no? Que a veces se plantea un conflicto si se ve mucha parte de la calle, poca parte de la calle, etcétera, que otros tipos de grabación, pues por ejemplo en infraestructuras críticas, que se llama la ley, en fin, hay mucha diferencia. Pero sí, el reglamento nos obliga a los responsables de estos tratamientos a hacer determinados trabajos. Les obliga a hacer una evaluación de impacto de la protección de estos datos, el tratamiento de estos datos, les obliga a hacer acceso de los datos que tenemos. Por lo tanto, claro que hay unas garantías dentro del reglamento para determinar esto, ¿no? Y sobre todo lo que claramente el reglamento es los derechos de las personas afectadas por la grabación, que me parece que es ahí donde tenemos y donde desde luego afecta todo esto que hemos estado hablando de la inteligencia artificial. Y yo creo que la inteligencia artificial en estos temas lo que en realidad nos está enseñando es a una mejor y más fácil tratamiento de datos. Es decir, los datos existen, pero con la inteligencia artificial, como hemos visto, pues la posibilidad de afectar un derecho de intimidad se multiplica, porque es mucho más fácil llegar a una información que antes era mucho más compleja, ¿no? Yo creo que es ahí donde debemos, en realidad, hacer una especial protección de los derechos fundamentales de la persona. Tratamiento y Estado de Derecho tenemos para hacerlo. De hecho, también te quería preguntar, en tu opinión, qué puertas al final se abren con la incorporación de nuevas tecnologías, como estabas hablando ahora, la inteligencia artificial, para analizar imágenes con fines judiciales. Bueno, pues ahora hay muchos mecanismos nuevos. Hay cosas que no nos damos cuenta, pero por ejemplo las cámaras que se mueven, ¿vale? Esto antes no existía en la ley de 1997, y las cámaras que se mueven evitan, por ejemplo, la protección que se puede hacer por parte de la propia comisión, en la que la cámara debería enfocar solo a la calle. Si la cámara se mueve a voluntad de la persona que está haciendo el tratamiento, puede obtener mucha más información, ¿no? Pero ahora hay mecanismos que esto lo multiplican por 1000. Pensemos en un dron. Claro, un dron vuela por encima y obtiene una cantidad de información espectacular. Además, ahora con las nuevas tecnologías, la fiabilidad de las imágenes es altísima. Por lo tanto, está identificando, un dron puede estar volando sobre nosotros y obteniendo una cantidad de información inmensa, ¿no? Y luego hay cosas en las que incluso la propia Agencia de Protección de Datos ha reparado, que son las cámaras inboard, que se llaman, que son las cámaras que están, por ejemplo, en un coche, ¿no? Van grabando información de la propia vía, ¿no? Con información que además puede ser muy útil, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías yo creo que tenemos que seguir sometiéndolas a los mismos principios que se han sometido las cámaras fijas tradicionales, ¿no? Es decir, el principio de proporcionalidad, y luego hay un principio que también hay que tener en cuenta, que es el principio de minimización de datos. Solamente tenemos que obtener los datos y tratarlos de los que sean interesantes para el fin. No podemos dejar nunca de prever que estas cámaras son para un fin concreto, un fin para la seguridad de las personas y punto, ¿vale? Entonces, todo lo que escape de eso, yo creo que es obligatorio que no se traten esos datos, que se supriman, como se dice ahora, los datos, y seguir protegiendo la intimidad, ¿no?
yo creo que en ese aspecto... De hecho, quería preguntarte, que yo creo que no sé si me lo estaba respondiendo ya, al final, como magistrado, ¿qué mecanismos consideras esenciales para prevenir al final un uso abusivo de estos sistemas de videovigilancia en detrimento de los derechos individuales del ciudadano? A ver, la legitimación para poder pedir información sobre las cámaras es muy alta. Hay que tener en cuenta que lo que nos dice la Unión Europea es que tenemos que tener una agencia independiente, la tenemos desde hace muchísimos años, que se dedique exactamente a esto, al control. Y siempre cualquier decisión tomada por una administración es sometida posteriormente a control judicial, ¿vale? Por lo tanto, ese es el mecanismo que tenemos. Como es un derecho fundamental, además, el derecho a la intimidad, a la propia imagen, el artículo 18 de la Constitución, es un procedimiento especial. Es un procedimiento especial, es un procedimiento preferente, es un procedimiento sumario, en el cual cualquier persona que se pueda sentir afectada pues puede instar un procedimiento judicial y proteger sus derechos, ¿vale? Que yo creo que es lo fundamental. Pero, como he dicho antes, hay una fase previa de control de las videovigilancias policiales y de las cámaras privadas. Esa la lleva la Agencia de Protección de Datos y la lleva la Comisión de Videovigilancia de cada comunidad autónoma, y después está cuando ya se ha cometido la vulneración de ese derecho o de protección de la propia imagen e intimidad, que eso lo lleva a un tribunal de justicia. Yo creo que hay mecanismos suficientes para hacerlo. Lo que pasa es que, como todo ocurre en la vida, pues a lo mejor la evolución técnica va por delante de la administración pública e incluso de los propios tribunales. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Sí, porque andando más en este aspecto que comentas, ¿qué papel crees que deben desempeñar los órganos de control y supervisión judicial para asegurar lo que estás hablando, ¿no? Que la videovigilancia se utilice de una manera proporcional y respetuosa con los derechos constitucionales? Bueno, pues los mecanismos es lo que estaba comentando, ¿no? Yo creo que tenemos, como todo, hay que también poner en antecedentes a la ciudadanía de que los órganos jurisdiccionales son los que son, ¿no? Es decir, que por desgracia no tenemos una planta judicial lo suficientemente amplia y numerosa como para poder dar una respuesta. Entiendo que de calidad se podrá dar, pero no en tiempo, ¿vale? Que yo creo que eso a veces sí que es un problema. Pero bueno, hay medidas cautelares, situaciones en las que nosotros podemos impugnar la colocación de una determinada cámara, si esa cámara consideramos que está colocada en una situación en la que puede vulnerar nuestros derechos a la intimidad, en fin, la potestad jurisdiccional está para eso. Hay, reitero, dos controles, el previo por parte de la Agencia de Protección de Datos y el posterior por parte de los tribunales, que yo entiendo que en este aspecto es suficiente. Lo relevante también, digo, son utilizar unos principios y también que la ciudadanía interiorice que al colocar una cámara en la puerta de tu casa con un argumento lícito, que es pues evitar o intentar evitar que haya se pueda cometer un delito o una ocupación, tenemos que hacerlo de la manera que no perjudique derechos de otras terceras personas, ¿vale? Cuando una comunidad de propietarios coloca cámaras en su patio, en la patio de entrada, pues que sea así, que solo sea para ese fin lícito. Es decir, intentar evitar las situaciones en las que podemos, con esa colocación de cámaras, producir un perjuicio a tercero o una violación de un derecho fundamental a un tercero. Y ya para terminar, me gustaría formularos a los dos la misma pregunta. Entre el salvaje oeste y el sistema de 1984 de la novela, ¿en qué punto medio creéis que deberíamos ubicarnos en cuanto a la videovigilancia pública, Óscar? A ver, no lo sé, no lo sé. Evidentemente, partiendo de la salida de que para mí es un privilegio estar escuchando aquí a Juan Carlos, a un magistrado de este nivel, de verdad, pues atreverme a manifestar algo así es difícil, pero yo simplemente como una idea. ¿En qué términos nos debemos colocar? No sé, es que siempre creo que hemos otorgado una perspectiva a ese binomio, ¿de acuerdo?, de libertad y seguridad, donde siempre buscamos la suma cero. Es decir,
llevamos mucho tiempo en que la mayor parte de la doctrina en este ámbito se sitúa en que mayor libertad conlleva menor seguridad y mayor seguridad conlleva menor libertad. Y yo creo que eso ya no debe ser así. Es decir, eso anteriormente, en una etapa, me refiero al caso español, en una etapa dictatorial, en una etapa donde no teníamos un Estado de derecho, como es el nuestro, con por lo menos lo que pretendemos tener, con sus mayores dificultades o menores dificultades, pero es el objetivo que pretendemos, un Estado de derecho, ya no deberíamos situar en un plano de contraposición lo que es la libertad y la seguridad, sino que en un Estado de Derecho en el cual todas las instituciones y los equilibrios y las cautelas y los refuerzos y la separación de poderes cumplen, y todas las instituciones, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, cumplen con sus funciones, la mayor libertad se debe conseguir con la mayor seguridad y viceversa. La mayor seguridad se debe conseguir con la mayor libertad. Por lo tanto, el situarnos en un punto que yo creo que, claro, desde ese planteamiento, esa dicotomía del salvaje oeste o el Orwell, no debería ser así, sino debería ser el punto exacto donde esas medidas que implementan la seguridad no afecten en ningún caso ni a la libertad ni a la intimidad de las personas y consigan consigan la máxima eficiencia en porque en la seguridad ciudadana, el mantenimiento de la seguridad ciudadana, no olvidemos que no deja de ser siempre la garantía de que el resto de la ciudadanía ejerce sus derechos fundamentales y sus libertades públicas con total tranquilidad. Y esa es la perspectiva, no sé si me he explicado bien, que yo creo que debemos buscar. Es decir, que esas medidas de seguridad que se implementan en ningún caso afecten de un modo excesivo o ingieran en el ejercicio libre y pacífico de los derechos fundamentales y las libertades que nos garantizan nuestra Constitución. Y en tu caso, Juan Carlos, como magistrado, ¿cómo ves este equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos? Bueno, desde el año 1984, que lamentablemente he de decir que yo estaba ya haciendo la carrera, o sea que en fin, es un golpetazo contra mi edad, hay que tener en cuenta que hemos evolucionado muchísimo. Quiero decir que antes las cámaras de los pueblos no existían y la cámara, hay que tener en cuenta que era la señora que estaba sentada en la calle del pueblo, que controlaba toda su calle y sabía exactamente qué es lo que pasaba. Esa era la cámara que existía. Vamos a tener... Lo importante ahora, yo creo que no es tanto la cantidad de tecnología que tenemos, que yo creo que siempre es buena. Lo importante es quién está detrás administrando esos datos. Eso es lo importante, a mi modo de ver. Lo importante es que haya unas fuerzas y cuerpos de seguridad democráticos, que haya un gobierno democrático, que los fines para los que se utiliza esa información sean democráticos, que haya un Estado social y democrático de derecho, que los tribunales sean independientes y que juzguen todo en relación a esa independencia. Si nosotros, hay que tener en cuenta que Orwell, en 1984, el que estaba detrás no era muy democrático. Por lo tanto, yo creo que no es tanto el problema de que tengamos una abundancia de controles, sino cómo se ejercen esos controles y quién está detrás, ¿vale? Yo creo que la salud, con todas las mejoras que puede haber en un Estado democrático, la salud de nuestro Estado democrático de derechos es potente. Quiere decir que ahora, y bueno, lamentablemente los tiempos que estamos corriendo, pues más todavía, ¿no? Yo me ratifico más en esta situación, que lo importante es quién maneja los datos, quién trata esos datos y qué se hace con ellos. Y yo creo que ahí los ciudadanos, con todas las reservas que podamos tener, pues por ahora yo creo que tenemos que estar tranquilos de esa independencia y de esa profesionalidad y de ese, sobre todo, de la tratamiento en atención a la ley que tenemos ahora en las administraciones públicas y en los tribunales controlando la decisión de las administraciones públicas. Pues con esta última reflexión finalizamos este episodio, aunque les recuerdo que si desean ampliar sus conocimientos sobre el tema, pueden matricularse en el curso Seguridad Ciudadana, Videovigilancia Pública y Protección de Derechos Fundamentales, que empezará el 13 de marzo. Se trata además de la primera formación que celebramos dentro de un convenio que UNED Tudela firmó recientemente con el Instituto Social y Formativo de las Emergencias y la Seguridad, ISFES,
para precisamente acercar y extender el conocimiento universitario entre los profesionales de estos ámbitos. Óscar y Juan Carlos, ha sido un verdadero placer poder contar en este podcast con vuestros conocimientos, con vuestras experiencias. Os agradezco enormemente vuestra disponibilidad para tratar de aclarar estas zonas más oscuras, ¿no?, del empleo de una herramienta que al final está velando por nuestra seguridad. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Yo solo añadir, si es posible, que el agradecimiento es mío por esta oportunidad y sobre todo por haber podido conversar o estar al lado de una figura de primer orden y de alguien admirado por mí como el Juan Carlos. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, que antes se ha acoplado, sí. Sí, nada, simplemente deciros que, bueno, muchas gracias por las palabras de Óscar y la verdad es que todos estamos remando en el mismo sentido, con lo cual me siento muy complacido y vale, espero que haya sido útil y entretenido para los oyentes, que es lo importante. Sí, que es lo importante. Y a ustedes, como siempre, los vuelvo a emplazar a nuestro próximo capítulo porque habrá más asuntos que despierten nuestra sed de conocimiento y aquí estaremos para ayudarlos a salir de la espesura de temas arduos y complejos. Solo les pido que no pierdan esa sed de querer saber más y que sean conscientes de que aquí, en la UNED de Tudela, siempre encontrarán encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.